Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Lo cierto es que la tentación es grande. Estuvimos pensando, quizás lo más correcto sería ir a la actualidad, a lo que la gente está viendo. A mí me ha llegado el mismo video más de 53.8 veces. Entonces, podríamos hacer un programa sobre destapes morales para uno explotar el morbo de la gente. Pero lamentablemente vamos a comenzar mal este programa porque vamos a comenzar pidiendo perdón. Vamos a hablar en este programa de cosas de poca importancia, de muy poca importancia, como por ejemplo la salud de la democracia dominicana. Y dentro de la salud de la democracia, un tema nodal, fundamental, la ley de partidos, el proyecto que se está discutiendo. Así que yo pido perdón por no hablar de los destapes morales de algunas personas y programas que explotan el morbo de la gente, pero hay que hablar de cosas sin importancia, aunque sea la excepción. Qué bueno que para hacerlo nos visita el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, el buen amigo Servio Tulio Castaños y Guzmán. Bienvenido. Pablo, gracias por la invitación. De cosas de poca importancia. Hay un poema de León Felipe que termina, qué pena que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla. Así es, y pero venga aquí. cuánta descomposición social, y moral, sobre todo. O sea, ya es una cosa que yo creo que ya hay que poner límites a lo que está pasando en este país. O sea, es que nada es nada, o sea, una cosa impresionante. Y hay Solo nos queda como formar a nuestros hijos, a nuestros entornos y ver de qué forma desde estos espacios uno trata de ser constructivo, porque la verdad es que ya mueve a mucha preocupación. Pero bueno, hablemos de cosas de poca importancia. La ley de partidos, ¿cuál es el proyecto que se está estudiando en la actualidad? No, en principio es el que sometió la Junta Central Electoral, en principio. Lo que pasa es que lo que aprobó el Senado contradice mucho de los fundamentos sobre los cuales se sustenta la propuesta de la Junta. O sea, hubo modificaciones a la propuesta de la... y mutilaciones también. Y mutilaciones. Y algunas mutilaciones que, aun cuando la ley establece una serie de herramientas, es muy posible que la propia ley no garantice, por ejemplo, la transparencia, no garantice todo lo que tiene que ver con regular la pre-campaña con claridad, no garantice lo que serían eventualmente los sistemas de consecuencia. Es decir, la ley tiene una serie de lagunas que va a traer muchos problemas a su implementación. Pero vamos entonces a ver de a poquito, por temas, estas modificaciones. Por ejemplo, podríamos comenzar por las cuotas. ¿Cuáles cambios? ¿Qué se propone en lo que se está discutiendo ahora ya modificada o mutilado el proyecto original del Senado? Lo que está hoy, y nos vamos a centrar en lo que está hoy en la Cámara de Diputados, en cuanto a la cuota de los jóvenes, de la mujer. Yo pienso que ahí lo que el Senado aprobó salva el proyecto, porque tenemos que ser también realistas y también destacar los aspectos positivos, que lo hay. Por ejemplo, ¿qué hace el Senado? Y yo creo que fue muy sabio y va en la dirección de lo que propuso la Junta Central Electoral. Obviamente no se logró la paridad, porque tú sabes muy bien que todo esto es un proceso, pero se aumentó del 33% que se había establecido como cuota para la mujer, lo aumentó un 40% en los cargos congresuales y un 50 y 50 en los cargos municipales. Eso es un avance, yo diría que trascendental. ¿Y el truqueo de yo pongo una mujer y luego ya renuncio? No, ya ahí eso no se va a poder hacer. Porque lo que aprobó el Senado garantiza que esa cuota no es femenina. Por ejemplo, puede ser otra si renuncia, pero si renuncia habiendo ganado, tienen que poner a otra mujer. Antes, acuérdate que la ley establecía el porcentaje, pero no te diseñaba el mecanismo que lo garantizaba. Por ejemplo, tú elegías a una mujer
y sucede que en el partido la obligaban a que renunciaran y ponían un exacto. hombre, Claro. ya eso no se va a poder hacer. Pues mira, comenzamos bien. Claro, y también la parte relativa a la juventud, yo creo que eso fue un paso. O sea, tú establecerle a la juventud una cuota de un 10%, yo creo que eso beneficia y va a motivar a la juventud que se siente desalentada a participar en política. Yo creo que ese fue un paso bueno. ¿Y se hace algo que afecte un poco este relajo viejo de los partidos de carpeta, como hacen los abogados, que tienen una empresa de carpeta? Aquí hay partidos de carpeta que tú lo tienes ahí, si alguien se va de un partido y tiene dinero lo compra, ese relajo. ¿Se tomaron medidas para sí, claro, que eso, claro. ¿Cómo se va a hacer ahora para definir qué es un partido, qué es un movimiento? ¿Qué se hizo en ese Mira, lo sentido? primero es que la ley deslinda lo que es un movimiento político, lo que es una agrupación política y lo que es un partido político. Los movimientos políticos lo limita a todo lo que tiene que ver con aspectos municipales. Todo lo que tiene que ver con las agrupaciones políticas, entonces, ya es más amplio, ya lo concentra en todo lo que son los asuntos provinciales. Y ya todo lo que tiene que ver con el sistema de partidos políticos, ya eso es a nivel nacional. Y lo define de una manera muy precisa, muy clara, que no lleva a que se confundan los roles de estas instituciones, y yo creo que ese es un gran avance. Pero el problema del partido emergente, porque siempre está emergiendo y nunca sale del fondo, No, que entonces nunca va solo, entonces él tiene 4 procesos electorales, que va, él está aquí, el que ofrece más, yo me voy contigo, nunca va solo, No, entonces es un relajo. En esos casos... ¿Hay alguna modificación en eso? Claro que sí. O sea, los partidos tendrán que acudir por lo menos en 2 ocasiones y participar de manera independiente. O sea, hay que contarle los votos. Ahora habrá que contarle los votos. Y votos. luego en una Lo que se segunda bajó vuelta, fue, antes era que tenían que sacar un 2%, ahora es un 1%. Y yo lo veo bien. Yo lo veo bien porque un 1%, pon tú, el que saca un 1%, y eso está demostrado en un proceso electoral, generalmente garantiza en una plaza o en una regiduría. Y ya eso, en virtud de la ley anterior, ya era una condición para que el partido no perdiera su reconocimiento. Ahora se está bajando un 1 y yo creo que es razonable haber utilizado ese mecanismo. Esa es la realidad. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, uno de los temas quizás el más importante, porque es parte de esa zona donde cojea mucho. Ahí tú vas a hablar la del democracia. financiamiento. Así mismo. Tú vas a hablar del Financiamiento después de la pausa. Analiza el espectro político, tú te vas a encontrar que internamente tienen unos problemas que eventualmente va a poder resolverlo la aprobación de esta legislación, porque aquí se establecen reglas. Servio Tulio Castaños y Guzmán, lo sabemos y me atrapaste, sabías que venía yo por ahí, este asunto del financiamiento, al punto de que ya la práctica política ha llegado a un nivel de inversión de negocios. Así es. Incluso ya tradicionales financiadores de políticos en los Son corporaciones. En las últimas elecciones han dicho, bueno, ¿por qué yo tengo que estar financiando a este? Voy yo. Y como ya no hay un filtro en otros aspectos, el fin es que el tema del financiamiento de las elecciones, de la práctica política, es grave. A partir de este proyecto hablemos de varias cosas, pero comienzo por la garra, por el régimen de consecuencias. Cuando lo que vamos a hablar aquí no se cumpla, de qué manera yo como autoridad, Junta Central, lo que sea, te parto en 2 a ti, partido político. Mira, a ver. Vamos a ver. Tú sabes que existen, en virtud de lo que establece el proyecto, de lo que aprobó el Senado, diferentes modalidades de sanciones. Por ejemplo, existe la amonestación, hay inclusive hasta de carácter administrativo, y eso está muy bien. El problema viene cuando tú comienzas a definir los tipos penales. Por ejemplo, establece multa, eso está muy bien, establece inhabilitación para que habiéndose violado, por ejemplo, habiendo sido electo un precandidato para ser candidato, si se viola
o si se le viola ese derecho de que sea inscrito en la Junta Central Electoral, bueno, ahí se establecen sistemas de consecuencias que estén muy claros. El problema está en cuando la ley le remite al Código Penal sanciones que son de naturalezas electorales y te lo remite al artículo 408 del Código Penal. ¿Qué dice? Que es el que tiene que ver con el abuso de confianza. Pero ¿qué pasa? Cuando tú lees los elementos constitutivos del abuso de confianza, no necesariamente se van a corresponder con los elementos constitutivos de delitos electorales. ¿Qué va a pasar? Que cuando eso le instrumente eventualmente un expediente a una persona que haya cometido un delito en virtud de esa legislación, cuando vaya al 408 no va a reunir los elementos constitutivos y no va a haber ningún tipo de sanción. Te lo voy a poner tan claro. Así. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata? Y eso lo tuvimos discutiendo en la Cámara de Diputados. Lo que se trata es que esta ley defina cuáles son los elementos constitutivos de los delitos electorales. ¿Y lo que se envió del Senado a la Cámara de Diputados lo contempla o no? No. Ve que No. va, ve que va. No. ¿Y entonces? No, yo pienso que en la Cámara de Diputados también hay que verlo como la gran oportunidad de corregir estas lagunas, porque son lagunas que contiene el proyecto. Y déjame decirte, yo estoy optimista. ¿Optimista de qué? O Estoy sea, optimista, ¿en qué? Porque estoy yo no entiendo optimista, el te voy a optimismo, decir por qué. Ah. Porque eso es tan evidente. Pero tú has visto la composición Sí, pero oye, del Congreso yo Nacional. reconozco quizás que quizás la asistencia técnica en lo que pudo haber sido toda la parte punitiva, digámoslo así, del proyecto, quizás pudo haber faltado alguna asistencia técnica en esa dirección. Cuando tú te juntas con penalistas, porque fíjate, cuando nosotros estábamos analizando esto, nosotros nos juntamos con expertos, diferentes expertos, de expertos en derecho constitucional. Por ejemplo, hay aspectos ahí que son de carácter constitucional que van a traer problemas que te lo puedo explicar más adelante. Pero cuando nosotros hacemos esto es con un expertos electorales, expertos constitucionales, todo lo que tiene que ver con el régimen de sanción penalistas, y evidentemente de que hay una serie de lagunas que yo creo que en la Cámara de Diputados se tendrán que corregir. Servio, y nosotros, cuando depositamos nuestra propuesta, nosotros le hicimos los señalamientos y le hacíamos las observaciones. Yo creo que ellos cuentan con los insumos como para poder corregir esas lagunas. Sí, pero ¿qué hacer cuando hay una clase política que, a pesar de las evidencias, de las señales, por ejemplo, el partido más votado aquí es el partido ninguno, por ejemplo? Aquí ya hay un nieto de Trujillo que defiende las acciones de Trujillo, que es el líder de la derecha. Pero eso no tiene... En el mundo hay un movimiento antipolítica, antipolíticos y antipartidos. Sí, pero hay que tener miedo a esos movimientos, ¿eh? Porque hay que voy, apostar es a los partidos y a los políticos. Sin embargo, los partidos y los políticos, a pesar de esto que estoy mencionándote, se niegan, porque la conclusión de todo esto es que en los hechos la clase política dominicana se niega a ser regulada, se niega a transparentar sus acciones. Sí, pero a lo inevitable se le da la bienvenida. La realidad es que la situación de descalabros que están viviendo todos los partidos, todos están divididos. Todos están divididos. Analiza el espectro político y tú te vas a encontrar que internamente tienen unos problemas que eventualmente va a poder resolverlo la aprobación de esta legislación. Porque aquí se establecen reglas. Así, o sea, aquí se establecen que se regulan los procesos, digámoslo así. Sí, pero no hay un truqueo en casi todo, como el que acabas de plantear. Sí, está prohibido tal cosa. Cuando tú vas al Código Penal, no funciona. Pero lo importante es corregirlo en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, tú hablabas del financiamiento. Es verdad que la ley establece un sistema de registro para el financiamiento privado, para identificarlo. Todo eso es verdad, pero ¿qué sucede? ¿Dónde falla la ley? La ley falla
en la dirección de que no regula las precampañas. Y tú sabes que en la precampaña es el trayecto en donde se eligen los candidatos. La precampaña es donde, por ejemplo, donde personas vinculadas al lavado de activos pueden penetrar los procesos internos de los partidos. Bueno, eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que ha pasado siempre. Es casi lo normal. O sea, se hace una inversión pero para lograr protección. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá. El proyecto de la Junta Central Electoral establecía un libro de registros para que los partidos lo utilizaran. Obviamente, previamente lo tenía que visar la Junta. Okay. ¿Para qué? Para que la Junta tuviera el control de quienes aportaban en ese proceso de pre-campaña. Eso se le mutiló al proyecto. Ajá. Entonces, detente ahí. O sea, si hay un problema que todo el mundo reconoce, así, digámoslo a la franca. O sea, y hay casos, y hay nombres de financiación de narcotraficantes. Ese es el problema. Bueno, perfecto. Entonces ese es un problema que nadie no se lo puede discutir. Nadie. Hay evidencia, confesión de parte, relevo de pruebas. Muy bien. Estamos en una situación donde el narcotráfico en la precampaña invierte e incluso hay casos peores. Hay señores relacionados con el lavado de activos o vinculados al narcotráfico que ya ellos mismos se han lanzado a la carrera política con una gran aceptación porque al electorado no le cae mal el señor posiblemente delincuente, pero que por delincuente es dadivoso. Entonces, Servio Tulio, el problema está en que aquí uno ve los problemas, que no me lo estoy inventando yo. Aquí la democracia dominicana tiene un problema grave con la financiación y la composición del Congreso es una expresión de esos problemas. Entonces, de repente, se está elaborando una ley de partidos, la Junta envía el proyecto original y mutilan eso. Dime ahora. No, dime, ¿este programa es tuyo? No, yo pienso que, yo pienso seguir siendo positivo. Ajá. Yo creo que frente a esa situación, pienso que la Cámara de Diputados tiene la obligación de incorporar párrafos, porque fueron párrafos, que se le mutilaron en el Senado al proyecto de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque una ley no se limita única y exclusivamente a tú establecer un procedimiento, a tú establecer un mecanismo de sanción, a tú establecerle una serie de principios. Eso todas las leyes lo contienen. El problema es cuando tú le quitas las herramientas que te garanticen todo eso. La garra, le dicen ustedes, la garra. O sea, el régimen de consecuencias. O sea, si tú no haces las cosas como yo la puse en la ley, ¿qué te ocurre? La garra. Si el beneficio de faltar a la ley es mayor que el perjuicio, yo la violo. La garra. Por ejemplo, y es muy fácil, por ejemplo, fíjate lo que se le quita al proyecto. Y son cositas que tú dices, güey, porque si lo que estamos tratando es de que la forma de hacer política cambie y no legitimar el statu quo, hay cosas que vamos a tener que preservar del proyecto de la Junta Central Electoral. Si quieres, vamos a una pausa para que te pongas tus modernos lentes y puedas citarme con mayor precisión y exactitud. Fue que la hora me llegó ya. Ya regresamos. Los retos que eventualmente va a tener que tener la Junta para poder reglamentar las lagunas, porque la Junta no tiene facultad para establecer sanciones penales. Servio Tulio, nos quedamos en controles a esa financiación, los topes, los elementos importantes. ¿Qué era lo que Por ejemplo, mira, en la sección 2, el que se refiere a la supervisión de fondos, a la supervisión por parte de la Junta. Acuérdate que quien va a velar por el cumplimiento de esta ley, según esta bendita ley, es la Junta Central Electoral.
obviamente, para que pueda ser eficiente la Junta, velando por el cumplimiento de la ley, tiene que contar con las herramientas. ¿Y habrá un fiscal electoral? ¿Sí? No lo contempla. No lo contempla. No lo contempla porque ya hay un aspecto, un debate constitucional. Esa es la realidad. Ahora, en todo lo que era la parte relativa a la supervisión, funciones de la Junta, en fin, hay una parte que es la que tiene que ver con el artículo 64, y me refiero al numeral B. La Junta decía llevar un libro de precampaña en el cual se registren y lleven todos los gastos de la precampaña electoral, de acuerdo con las disposiciones contables regulares, los cuales deberán ser visados por la Junta Central Electoral. Eso se eliminó. ¿Y qué se puso? Que se eliminó, nada, No, que la Junta no tendrá esa facultad, no tendrá, o sea, no podrá, o sea, me está dando tendrá la razón, que, tendrá Aquel que sabe de eso eres tú, pero me está dando la razón. Tendrá que utilizar otro mecanismo que será reglamentar eso. Déjame decirte, los retos que eventualmente va a tener que tener la Junta para poder reglamentar las lagunas. Pero no va a tener garra. Ahí es que está el problema. No va a tener garra porque la Junta no tiene facultad para establecer sanciones penales. Exacto. Ahí está el problema. Y cuando el partido gobernante le gane al opositor por 35,000 votos, ¿tú sabes lo que va a pasar? Una guerra va a haber aquí. Tan sencillo como eso. Uno tiene 10 años hablando de esto. Una guerra. Pero déjame decirte lo siguiente, hablando del financiamiento. Miércoles. Por ejemplo, nosotros acabamos de pasar una experiencia dolorosa con el caso de Odebrecht. Yo no estoy hablando de proceso, sino que Odebrecht fue la que dijo que sobornó. Son ellos los que están diciendo eso. No. Tú y yo no tenemos... Ese es otro destape. Moral, pero no de cuerpos, sino de dólares. Pero eso lo decidirán los tribunales. Tú y yo no somos jueces ni nada. Cada quien pero hay una confesión de parte. O sea, pero hay una confesión de parte. El acto está ahí, lo que estamos buscando, los culpables. ¿Qué pasa? La ley establece quiénes pueden dar financiamiento. Y entre quienes pueden dar financiamiento están empresas multinacionales que tengan domicilio aquí. Eso es en la ley pasada y en la actual. En esta se aprobó. No, porque espérate. Nosotros estamos en medio del caso Odebrecht, donde una empresa extranjera con representación con domicilio aquí, que es esa, ¿verdad? Es esa misma. Admite que dio 92 millones de dólares. No sabemos quién, esos son problemas de los tribunales. No, yo sé, lo voy a decir, Juancito Pérez Vidal alias Tito. Okay. Ese mismo. Entonces, se sabe, estamos en medio de esta turbanera terrible. ¿Y se legitima eso? Entonces, en este proceso coincide con la discusión de la ley de partidos. Pero la ley de partidos que se hace no contempla esto. Tráigame la cuenta y llévense los vasos. Perdón. Cámbiame el hielo. Ya. Que lo legitima, porque eso está hoy en día eso está prohibido. La ley electoral prohíbe eso. Sí, bueno, porque uno de los problemas que tiene el proceso de Brecht es que la ley actual lo prohíbe. Pero no establecía sanciones. Pero no establecía sanciones. O sea que es una cuestión moral. Que en la práctica, nada. Pero sabiéndose pero por eso, lo menos lo prohibía. Pero ¿de qué manera tú me lo explicas? Porque tú sabes mucho, tú eres un león de eso. Ustedes, no, yo lo que creo es que nosotros no podemos legitimar. ¿Pero y qué dice la élite política dominicana cuando se le pregunta por eso? Pero yo creo que PRM, hazme el favor. Pero es que ven, siéntate ahí. ¿De qué manera tú me justificas esto, por favor? Pero es que yo veo que el sistema político se ha concentrado en lo que menos importancia tiene, que es el tema de la primaria. Eso es lo menos relevante en una legislación. Eso lo vamos a tratar si hay tiempo aquí. Pero que ese es un tema político inclusive, ese no es un tema, es jurídico. ¿Tú no ves que no hubo forma de nombrar los 5 constitucionalistas que el comité político... es un problema interno de los partidos. Por una resolución autorizó al partido a que nombraran? Porque eso no es jurídico. Claro. Tú te juntas con todos los constitucionalistas y tú vas a ver que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. ¿Pero por qué? Porque ese es un tema político, el tema de las primarias. No es un tema jurídico. ¿Dónde está la lo jurídico es esto. Y la transparencia en cuanto a que Juancito Pérez Vidal donó 10,000 pesos. Sí. O sea, yo voy a poder como ciudadano entrar a la Junta Central Electoral. ¿Quién le ha dado dinero al partido Rintintín? Bueno, yo entro, ser
¿Va a ser así eso? Sí, pero en época de campaña. Ahora, eso fue un avance, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues todas estas cosas las tienes que ver en conjunto, holísticamente. O sea, tú no puedes detenerte a leer un proyecto de que el artículo tal, no, tú tienes que leerlo entero, para que tú veas cómo las cosas se conectan. Lo mucho hasta Dios lo ve, Sergio Tulio. O sea, sí, pero uno hace esto como un aporte, ¿tú entiendes? Constructivo. Porque yo te voy a decir una cosa, Pablo, para la fundación y para mí en lo personal, o sea, yo soy hijo de político, mi papá fue un político. Yo respeto mucho a la clase política. Mucho, 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 mucho. Y a fin de cuentas, uno lo que quiere es que estas instituciones y ese sector que han dado de su cuenta, oye, se sometan al orden. Por ejemplo, tú hablabas sobre el financiamiento, vamos a hablarlo claro, privado. ¿La ley obliga a los partidos a que identifiquen los donantes? Sí, ya sí. La ley lo obliga. Pero ¿cuál es el problema? Ay, el truqueo. El problema está en que, porque fíjate que ya el sector privado quiere que lo identifiquen. Sí, el CONE ha dicho, señores, es que nosotros somos los que queremos, que nos pongan ahí y que la gente sepa que nosotros estamos contribuyendo a la democracia. Rompiéndole uno de los argumentos. Claro. Un momento donde el argumento, no, que los ricos no quieren, que los otros, no. El CONE le respondió, sí. Pues los empresarios están conscientes de que los partidos políticos son importantes, de que los políticos son importantes y que eso hay que preservarlo. Y están dispuestos a que cuando haya que invertir en los procesos electorales, porque eso pasa en todos los países del mundo, ellos ser parte de esos procesos. Además, un rico dominicano en París no es nada, porque en París hay de vacaciones que está bien, pero sí, para vivir es aquí. Pero los empresarios tienen que invertir en la democracia. Entendiendo que su felicidad existencial es aquí. Es aquí. Lo otro es vacaciones, mucho Miami, muchas cosas, pero eso es vacaciones. No, es aquí. Okay. ¿Dónde está el problema? En el tope que establecieron. ¿Me explico? Sí, explico. Sí. ¿Qué pasa? Tú sabes que los topes en todos estos países del área te ponen el equivalente a $2.500. Exacto. Cuando son personas que donan o empresas, $10.000, hasta ahí llegan. Pero aquí se puso un tope de un 1%, calculado sobre la base de lo que reciben los partidos de la Junta Central Electoral. Me explico. Entonces ahí no hay exactitud y ahí está la posibilidad del truqueo. No es solamente que no hay exactitud. Y el monto. Es que el monto, por ejemplo, tú puedes donarle a un partido sobre los 3 millones de pesos. Es totalmente ilegal. Pero van a aparecer 1.000. Y entonces eso va a traer como consecuencia de que esta democracia que se ha construido degenera en plutocracia, en la democracia del dinero. No, en ella estamos, pero donde yo voy es que ya te conté lo de Odebrecht, lo que está ocurriendo. Ahora, otro problema público, que lo sabe todo el mundo en la República Dominicana, es que tenemos un problema en que la democracia está a nivel de plutocracia. Son asuntos de dinero. Yo mañana voy de candidato a diputado de una provincia y lo primero que tengo que buscar, mis 10 amigos ricos, para que me den 50 dinero. millones de pesos. No es un asunto de vocación de servicio, mi historial de servicio social, mi formación, mi honestidad. No, resuelve mi vaina, Maquini, no me venga a teorizar. Entonces, si sabemos que así está la democracia dominicana, pervertida, si lo sabemos, ¿por qué se hace eso? Por ejemplo, ¿cuántas bancas de apuestas hay en el país? Anda, diablo. En condiciones de legalidad se dicen que son como 10.000, pero en condiciones de ilegalidad sobrepasan el doble. Bien. Suponte tú las que están legales. Acuérdate que el proceso anterior, el recién pasado, quizás el sector que más aportó a todo lo que fue el proceso político pasado, fue ese sector, el de la banca de apuestas. Y también se nota. ¿Entiendes? Sí, pero eso está desgarrando los liderazgos locales. Pero lo saben los partidos. O sea, Leonel Fernández lo sabe, Danilo Medina lo sabe, Luis Abinader lo sabe, Hipólito lo sabe, Guillermo Moreno lo sabe. O sea, aquí no estamos descubriendo el agua fría. Claro que no. Estamos tratando inclusive de explicar esto de una manera razonable, con una visión propositiva.
Fíjate que yo no he venido ni siquiera a atacar, al contrario, estoy tratando de que esto se vea como una propuesta positiva, o sea, que va a contribuir a fortalecer esa legislación. Y yo no creo que eso sea tan complicado, ni siquiera para los propios partidos políticos. Yo, honestamente hablando, te lo digo. Este es un país que le gusta invertir en los procesos políticos, te lo digo yo. Más cuando desde el Estado los partidos políticos están recibiendo tanto dinero, que dicho sea de paso, una de las cosas que le criticamos a lo que aprobó el Senado fue que disminuyó de la propuesta de la Junta Central Electoral. La propuesta de la Junta había establecido un 25% para los programas de formación política a lo interno de los partidos políticos. Tú sabes que hay una deficiencia. Claro. Tú esa deficiencia no la vas a ver en las cúpulas, porque esos son los que han ido a los Estados Unidos a estudiar, han ido a Harvard, no, 80.000 cosas diferentes. En la cúpula, muy cúpula, porque que hay cúpula en Habemos, que dicen Habemos algunos. No. Bueno, y fueron lo que han tenido. No es ese, es que hay una base que está haciendo política que necesita ser formada. Y cuando la Junta estableció esos porcentajes, lo estableció, porque ese es el porcentaje promedio que han establecido todas las leyes de partidos políticos en América Latina. No fue un invento de Roberto Rosario, que dicho sea de paso, y siempre lo he dicho, reconozco que la principal obra de Roberto Rosario en esa Junta Central Electoral que él dirigió fue esa propuesta de ley de partidos políticos. Eso se lo vamos a tener que reconocer a Roberto, y yo siempre lo he dicho, porque eso fue una cosa que se hizo con una visión comparada sobre la realidad de lo que está pasando en el país, con técnicos calificados. Por eso que tú ves que cuando tú ves la propuesta de la Junta, oye, parecería que es una ley perfecta. Lo que pasa es que uno ve ese proyecto de Roberto Rosario, de la gestión de Roberto Rosario, lo lee. Yo participé en más de una actividad con expertos internacionales para la redacción. Porque ahí había nosotros participamos. De esto, recuerdo en Boca Chica, recuerdo que se pero hizo claro más de que una sí. actividad. El problema es que cuando uno piensa en esto y ve la realidad y el comportamiento de la clase política, uno se va al bolero. Que no, dice, al final dice, y entonces tú conoces el bolero de Gloria Richard. Entonces, después de la pausa vamos a terminar el programa, último segmento, hablando entonces, bueno, de hacia dónde vamos a partir de lo conversado. Okay. Ya regresamos. Continuamos. Sergio Tulio, salvo el asunto de las primarias abiertas o cerradas, que ya dijiste que, y es así, que es un tema fundamentalmente político, creo que hemos tocado puntos demasiado importantes. A mí me gustaría recoger el funny one, o sea, a partir de lo que hay en la Cámara de Diputados, lo que se está discutiendo, lo que muy posiblemente saldrá de ahí. ¿Cuál es la lectura final? ¿Y cómo ve Finjus el futuro a corto plazo de la democracia, incluso la electoral, que era la única que funcionaba bien, de alguna manera, en la República Dominicana, a partir de lo que se va a, posiblemente se apruebe ahí? Por favor. No, mira, yo creo que frente a estas observaciones, pienso yo, y ya nosotros fuimos escuchados por la Cámara de Diputados, sí. Yo creo que algo pasará con estas observaciones que nosotros hemos hecho. Porque hay cosas que son sumamente claras, que ni siquiera son propuestas novedosas que nosotros desde la Fundación estamos haciendo. Nosotros lo que estamos es tratando de recuperar propuestas del proyecto original de la Junta Central Electoral, que había estado siendo debatido. Este es un proyecto que tiene cosas muy buenas, esa es la realidad, pero hay cosas que hay que corregir. Y yo creo que el escenario es la Cámara de Diputados, en donde están los senadores, que aunque se dice que están sin calidad de voto, sabemos que en principio la realidad es que se está tratando de buscarle una salida a una situación, y lo advierto porque si eso no lo corrigen en la Cámara de Diputados,
la Junta Central Electoral entonces va a tener que tener como obligación tenerlo que reglamentar. Y es preferible que estas cosas lo contengan una ley y no un reglamento. Lo que pasa es que si lo reglamenta, ahí vienen los líos de siempre, vamos al Tribunal Electoral o al Tribunal Constitucional, a la María Santísima. Y que ese debate entramos en lo mismo. Y que ese debate que se está dando entre políticos en el Congreso se va a trasladar ya a un debate con los miembros de la Junta Central Electoral. Y uno no quisiera que la Junta sea parte del problema, sino que finalmente sea la bendita solución a todo lo que será la implementación de esta legislación. ¿Sabe a quién se le echa la culpa cuando la partera es mala? Pero el asunto está, aquí hay una clase económica dominante que tiene mucho que perder porque tiene más. Aquí hay una sociedad civil a la que ustedes pertenecen que tiene que ser más activa, porque en este trabajo nada más yo creo que habemos dos instituciones que estamos haciendo propuestas en este país. Eso no puede ser. Entonces, a partir de esto, la pregunta, casi sugerencia es, ¿no habría la posibilidad de que Iglesia Católica, los evangélicos, sociedad civil, los príncipes del capital, algunos partidos que puedan colaborar, o sea, porque no todo lo legal es legítimo. Que haya un movimiento. Definitivamente que no. Que haya un movimiento que le diga a esa clase política, incluso que, tú sabes que aquí PRM, PLD, entonces bueno, que ese grupo, CONEP, alguna embajada. El CONEP apoya la propuesta de la Fundación. Sí, pero todos ustedes, una reunión con Leonel Fernández, con Danilo Medina, con Luis Abinader, con Hipólito Mejía, otra vez. No, ¿por qué? Pero Pablo, yo soy optimista. Ajá, tú eres optimista ahora, me dices que eres optimista, pero por todo lo que has hablado en este programa, bueno, uno no puede ser. Pero gracias optimista. A Dios que uno se ha dado cuenta en este trayecto y no cuando la ley termine siendo aprobada, porque muchas veces pasa eso. O sea, muchas veces aquí las leyes salen con problemas, porque la gente que inclusive a quienes se le va a implementar la legislación no son parte de los procesos. Honestamente, no te lo digo. Yo, obviamente, estas son cosas que escandalizan, es verdad. Pero yo creo que siendo advertida, o sea, y sobre todo con decencia, o sea, no faltándole el respeto a nadie, yo creo que esas cosas pueden ser perfectamente asumidas en este trayecto. ¿Tú sabes quiénes tienen el liderazgo social en las comunidades más empobrecidas y calientes? No es ni el policía ni el cura. ¿Tú sabes cómo se practica la política electoral aquí? A partir del dinero, con mucho lavado, con mucho narcotráfico. Yo no estoy inventando. Entonces aquí hay una serie de peligros. Por ejemplo, esta ley... Que están aquí, que no son... No, que ahí están aquí. Nosotros estamos... O sea, ¿por qué? O sea, nosotros estamos proponiendo conectar esta ley con la ley de lavado de activos. O sea, los partidos políticos tienen que ser sujetos obligados. En todos los países lo son. Esa ley de lavado de activos que nosotros hemos aprobado, con la que yo estoy de acuerdo. Oye lo que te estoy diciendo. Y yo soy sujeto obligado. Claro. Yo sí estoy de acuerdo con eso. Que haya algunos porque problemas. El lavado de activos es uno de los problemas del país. Entonces, si hay una ley que se mete en eso, pero que tenemos que, aunque tenga sus excesos y afinemos por hay aquí. Cosas que hay que afinar, sobre todo en muchos de los actores que la están implementando, que hay diferencias de interpretación. Y eso sí es peligroso, cuando en un estado hay división de interpretación. Claro. Y lo que te iba a decir era, ojalá y que nuestros legisladores, aprovechando la ocasión, corrijan, le incorporen lo que obviaron de la propuesta de la Junta y ojalá y que puedan en esta ley, y no lo tenga que hacer el comité de lavado, porque lo va a tener que hacer el comité de lavado, la misma ley establezca que los partidos políticos son sujetos obligados. Bueno, nosotros estamos terminando este programa casi lamentando no haberlo hecho sobre los destapes morales de alguna muchacha demasiado hermosa. Lo cierto es que volvemos a Voltaire, los hombres como los pueblos solo aprenden
sufriendo. Parece que en el país, lamentablemente, algo grave tendrá que ocurrir para que esa clase política se dé cuenta de en qué mundo está viviendo. Este es un pobre país donde solo se ha avanzado después de crisis. Pero estamos avanzando, ¿eh? Estamos avanzando. Bueno, ya no se da un golpe de Estado la ley en después sí, que abortamos el gobierno de Bosch. La ley no en antes. sí es un paso de avance, pero Ajá. aprovechemos la ocasión para Pero corregir pero esas lagunas. Esa no es mejor que la anterior. Tiene avances, se mata cero, pero legitima y retrocede en algunos aspectos. ¿No más preguntas? Servio Tulio Castaños y Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, nos ha acompañado. A ustedes muchísimas gracias, pido perdón, yo sé que el tema no era este, era del destape y del morbo y la cosa, pero bueno, perdón por haber hablado en este programa de un tema de tan poca importancia como la salud de la democracia dominicana. Muy buenas noches, sean felices si es en familia, mucho mejor.